Hola, vamos a trabajar la lección 1.2, suma de los ángulos internos de un polinomio en su segunda parte. En esta lección lo que vamos a hacer es trabajar de tres formas distintas cómo encontrar la suma de los ángulos internos de un pentágono. Determinar esa suma de esos ángulos, y lo primero que vamos a hacer es en el primer literal desde un punto interior, en el segundo desde un punto en el borde, el tercero desde un punto fuera del triángulo, y al final pues comparar los resultados con los que son obtenidos en la clase anterior cuando utilizamos la fórmula. Bien, tenemos entonces nuestra ilustración, tres pentágonos. Primero, en el literal A nos dice desde un punto interior. Tenemos un punto prácticamente al centro. Trazamos varias semirrectas que van desde un vértice o desde cada uno de los vértices hasta el punto central, y se nos forman 5 triángulos, 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Entonces, la forma de poder encontrar la suma de los ángulos internos en esta figura sería tener, bueno, lo vamos a hacer acá de una sola vez, 180, ¿verdad? Multiplicada por los 5 triángulos, 1, 2, 3, 4, 5 triángulos, pero le voy a restar. Bueno, cuando decimos 5 triángulos, recordemos que cada uno de esos triángulos tiene ángulos internos, ¿verdad? Pero le vamos a restar el ángulo que se forma en medio, y en medio se forma un ángulo total de 360 grados, que es el giro total. Entonces, luego, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, multiplicamos 180 por 5, y otra forma de hacerlo es, recordemos que 360 es tener 2 veces a 180. Entonces podemos multiplicar 180 por 2. ¿Qué resultado vamos a tener? Bueno, al multiplicar 180 por 5 y restarle la multiplicación de 180 por 2 nos daría 540, que es lo mismo que podríamos hacer de multiplicar 180 por 3. ¿Por qué razón por 3? Recordemos que aquí le vamos a restar 2 veces el 180, ¿verdad? De las 5 veces que tenemos vamos a restarle 280. Entonces, ¿quién me queda? Me quedan 3 veces el 180, que al final esa multiplicación nos da un total de 540. Otra forma de hacerlo es que nuestro pentágono, que es de 5 lados, recordemos, nosotros tracemos 4 triángulos, 1, 2, 3, 4. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar 180 por 4 y le vamos a restar el ángulo que se forma en el borde. Recordemos que acá el punto está sobre cualquiera de los lados del pentágono o sobre los bordes, como llamamos nosotros. Entonces, multiplicado por los 4 triángulos, le restamos el ángulo que se encuentra en el borde, que es de 180 grados, porque es la mitad de la circunferencia, no así en el primero, que era toda la circunferencia. ¿Qué hacemos entonces? 180 por 4 menos el ángulo que se forma acá, que es de 180, es lo mismo que yo esté diciendo que a estos 4 180 les reste un 180. Entonces, ¿cuánto me queda? Me quedan 380. Al multiplicar todo me quedaría 540. Y el último, pues lo que tenemos que hacer es nuevamente trazar 4 rectángulos. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. El pentágono llegaba hasta acá. Vinimos y trazamos un punto fuera del pentágono, es exterior. Y al trazarlo, pues de igual forma, tenemos otro triángulo. ¿Qué hacemos si trabajamos con lo de en medio? Recordemos que es 180 por 4, pero restaríamos los 180, que es la suma de los ángulos de esta figura, que es este triángulo. Recordemos que en un triángulo, bueno, si no lo hemos conocido, más adelante vamos a ver ese teorema, que en un triángulo la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Es decir, este ángulo A más este ángulo B más este ángulo C, sumando los tres, el resultado es de 180 grados. Entonces, a los 180 grados multiplicado por 1, 2, 3, 4 triángulos, le resto este ángulo, estos ángulos, que es lo mismo, recordemos, como tener a 180 por 4, que son los 4 triángulos, y le resto uno de ellos, me quedaría 3. Entonces 180 por 3 nos da el resultado siempre de 540. Al comparar los tres resultados nos damos cuenta que es totalmente idéntico, aún utilizando estrategias totalmente diferentes. También es idéntico al resultado de la clase anterior, la 1.1, en su primera parte, que lo hicimos a través de la fórmula. Vámonos entonces al punto E. Determina la suma de los ángulos internos del pentágono utilizando una estrategia de las que ya utilizamos. Una de ellas podría ser que tracemos nosotros una diagonal. Acá está ya. Se traza una diagonal, y luego de trazar esa diagonal, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
En un triángulo dijimos que la suma de los ángulos internos es de 180 grados. Pero luego nos quedó un cuadrilátero, no sabemos si es un cuadrado, un rectángulo, etc. Pero en un cuadrilátero o en una figura de 4 lados, la suma de los ángulos internos va a ser de 360 grados. Por eso sumo los ángulos internos del triángulo más los ángulos internos del cuadrilátero. Bien, y eso es lo mismo como que 360 recordemos que es 2 veces 180, entonces como que sume 180 más 2 veces el 180 para que me dé 360. En total vamos a tener 3 180 multiplicados, porque recordemos que 360 representa 2 180 y un 180 más, entonces 3 por 180 nos va a dar 540, que es el resultado que nosotros andamos buscando. Bien, vamos a hacer uno de los lapicitos. Dice, encuentra la suma de sus ángulos internos. Lo vamos a hacer utilizando la suma y lo vamos a hacer de un hexágono. Vale, recordemos que el hexágono tiene 6 lados. Hexágono tiene 6 lados. Lo vamos a hacer utilizando la fórmula 180 por n menos 2 es igual a 180 por n. ¿Representa cuántos lados en el hexágono? 6. 6 menos 2. 180 por 6 menos 2 es 4. En total tenemos 720 grados. Ahora lo vamos a hacer utilizando la otra forma. Si nosotros trazamos, por ejemplo, a estos lados esa es una forma. Trazamos a estos lados dos diagonales. Tendríamos lo siguiente, fíjense bien, tenemos dos triángulos y en los triángulos recordemos que nosotros tenemos 180 dos veces, ¿verdad? La suma de ángulos internos de este triángulo es 180 y la suma de este es 180. Entonces tenemos esto, más, recuerden que aquí se formó un cuadrilátero y los cuadriláteros son 360 grados. Además, podemos poner o expresar también el 360 como 180 dos veces, ¿verdad? Porque 360 es lo mismo que 180 por 2. Y esto al final es como que nosotros tengamos 4 veces el 180, ¿verdad? 2 veces aquí y 2 veces aquí 180 es lo mismo que multipliquemos 180 por 4. Y al multiplicarlos tiene un resultado de 720 grados, que es lo que hicimos encontrándolo utilizando la fórmula general, y de esa forma trabajamos esta lección.